¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios, tu historia podría inspirar a otros. El sol apenas había cruzado la línea del horizonte, cuando el calor ya se sentía como una carga sobre los hombros. El aire era seco, el cielo pálido, y el polvo se levantaba como si la tierra estuviera molesta con todos. A las afueras del pueblo, más allá de los corrales rotos y los abrevaderos vacíos, lo que quedaba de una tienda de campaña se aferraba a su forma con la poca dignidad que le quedaba. Allí, entre jirones de lona y tierra agrietada, yacía Miriam Daine. Tenía los labios agrietados, el cabello enmarañado, el rostro manchado por la mezcla de sudor y polvo. Llevaba días sin comida. La avena que le dejaron estaba sellada con un nudo imposible de abrir, y sus dedos débiles y entumecidos ya no podían con nada. Lo último que logró beber fue un sorbo de agua la noche anterior. El resto se derramó cuando la jarra cayó. Nadie vino a ver qué había pasado. Desde que nació, sus piernas habían sido una promesa rota. Siempre arrastrándose, siempre escondida. Su familia jamás la nombró en voz alta. Su existencia fue tolerada, nunca reconocida. Cuando su padre murió no pasó mucho tiempo hasta que su madre y sus hermanos dejaron de fingir que podían cuidarla. No la golpearon, no la insultaron, simplemente la dejaron atrás. Es lo mejor para todos, dijeron mientras cargaban el carro. Ahora el sol caía a plomo. El cuerpo de Miriam se resistía a rendirse, aunque sus brazos temblaban hasta para sostenerse. No quería morir. Y eso la desconcertaba. Había pensado muchas veces en la muerte, pero no así, con la cara contra el suelo y las moscas girando sobre su cabeza. Oyó el crujir de ruedas, el murmullo de una voz, hablándole a una mula. Intentó gritar, pero su garganta estaba tan seca que ni un quejido salió. El hombre pasó de largo. Luego vino otro a caballo. Llevaba uniforme. Se detuvo, la miró, y luego se alejó. Ahí comprendió algo que ya intuía desde hacía tiempo: nadie iba a salvarla. Hasta que el sonido de otro caballo más lento y firme se escuchó al final del día. No era un forastero. No era un soldado. Era un hombre común cubierto de polvo y con una carreta llena de tablas. Su nombre era Jed Harley. Carpintero, silencioso, solitario, y sin saber por qué, sin tener una razón más que el impulso natural de un buen corazón, se detuvo. La miró sin hablar. Caminó hacia ella. Su sombra cubrió parte de su rostro. Ella parpadeó, pero no se movió. ¿Estás despierta?, preguntó con voz profunda y serena. Miriam intentó asentir. Apenas lo logró. No confiaba en él, pero temía más el olvido. Jed se arrodilló, inspeccionó sus piernas y su estado. No dijo nada sobre su aspecto. No preguntó qué le había pasado. Solo observó. Luego, sin emitir juicio ni pena, fue por su mochila, sacó un frasco con frijoles, lo dejó junto a ella con cuidado y desapareció detrás de la tienda. Ella pensó que también se iría, pero el sonido de herramientas le indicó lo contrario. Cuando volvió, traía 2 rieles correas y un paño. Construyó una camilla improvisada forrada con lo más limpio que encontró. No era cómoda, pero se notaba que no estaba hecha con prisa. Luego, con un movimiento calculado, la levantó. Miriam soltó un gemido involuntario. Le dolía todo, pero no fue una carga para él. La sujetó con firmeza, sin brusquedad, como quien sabe sostener algo frágil sin romperlo. Esto dolerá un poco, advirtió antes de ajustarla con correas. La ató con cuidado, elevó ligeramente su cabeza y la montó a su caballo. Caminaron lento en silencio. El pueblo no los notó. Nadie miró. Nadie preguntó. Pero esa noche, por primera vez en días, Miriam no estaba sola. El taller estaba en las afueras del pueblo, donde el camino se perdía en un rincón de maleza. Era una construcción modesta con techo de hojalata y paredes ensambladas con manos que sabían construir, no decorar. La puerta rechinó al abrirse y el interior olía a cedro, cuero y aceite viejo. Había una sola habitación, un banco de trabajo manchado por los años, una estufa apagada y una cuna improvisada en una esquina, no por un bebé, sino por necesidad.
Fue allí donde él la colocó. No le preguntó su nombre. No le preguntó nada. La acomodó sobre un catre arropándola con una manta que ya estaba doblada en el lugar. Su cuerpo aún temblaba por el esfuerzo. Ella no dijo palabra. Apretaba con fuerza el borde del colchón como si pudiera caer en cualquier momento, aunque ya estaba en el fondo. Jed sacó el frasco de frijoles y una cuchara. Se la ofreció en silencio. Miriam intentó tomarla, pero no alcanzó. No se quejó. Él le pasó la cuchara, retrocedió y la dejó comer sola. Dio apenas 2 bocados. Le revolvieron el estómago, pero fue suficiente para mantenerla despierta. Jed regresó al banco de trabajo y comenzó a lijar la yema de una carreta. No miraba hacia ella, pero su oído sí estaba atento a cada respiración, a cada movimiento, a cualquier señal. Cuando Miriam volcó su taza sin querer, él se giró de inmediato. No dijo nada. La recogió, limpió el derrame y volvió a su tarea, como si no hubiera pasado nada, como si ella mereciera ser cuidada sin explicaciones. Encendió la lámpara cuando cayó la noche. Luego sacó una segunda manta y se la colocó sobre las piernas con suavidad, no como quien lanza una cobija, sino como quien reconoce el valor de un gesto. Miriam sintió un nudo en la garganta. Nadie la había cubierto con una manta en años. Jed no se fue a dormir de inmediato. Se quedó trabajando en silencio mucho después de que la luz comenzara a titilar por falta de aceite. Ella lo observaba desde su rincón sin saber por qué. Aún no confiaba del todo, pero tampoco tenía miedo. Por primera vez en días, su mente no la empujaba hacia lo peor. Cerró los ojos. Y esta vez no porque se rindiera. Lo hizo porque eligió descansar. Miriam despertó antes del amanecer. Por un momento no supo dónde estaba. El colchón era parejo sin piedras debajo. El silencio era denso pero no amenazante. El aire olía a madera, hierro y algo más. Algo que no había sentido en mucho tiempo: seguridad. Sus dedos se acerraron al borde de la manta que cubría sus piernas. Lo último que recordaba era el sonido del lijado, y luego esa manta colocada con cuidado. No arrojada, no lanzada, colocada. Giró la cabeza. Jed seguía allí dormido en una silla junto a su banco de trabajo. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, la barbilla baja, las botas aún puestas. Una lámpara apagada reposaba junto a él, y entre sus dedos una cuerda y un cincel, como si se hubiera quedado dormido trabajando. Su respiración era lenta, profunda, el tipo de sueño que solo llega cuando alguien ha vivido demasiado en silencio. A Miriam le dolía todo: los hombros, las muñecas, la espalda. Pero era un dolor distinto. El dolor de estar viva, no el de ser olvidada. El dolor de recuperación, no el de abandono. Se incorporó apenas lo suficiente para alcanzar la lata de agua que él le había dejado. La acercó. Bebió despacio. Por primera vez no era un acto de desesperación, sino de cuidado. Jed se movió 20 minutos después. No se sorprendió al verla despierta. Solo se frotó el rostro, estiró la espalda con un leve gruñido y caminó hacia la estufa sin una sola palabra. Miriam lo observó en silencio. Sacó un pequeño saco de harina de maíz molida, lo mezcló con agua y empezó a cocinar. Cuando el aroma del maíz tostado llenó la habitación, Jed preguntó: ¿Te molesta el fuego? No dijo ella apenas. Él asintió una vez y siguió cocinando. No había preguntas innecesarias. No había prisa. Solo 2 personas en un espacio compartido, respetando el silencio como si fuera un lenguaje propio. Cuando el pan estuvo listo, partió uno por la mitad y colocó las porciones en un plato de madera. Lo dejó junto a ella, sin ceremonia, sin frases de lástima, como si siempre hubiera sido así. Ella lo miró, luego bajó la vista hacia el pan. Era duro, sí, pero cálido. Y por dentro algo en ella también empezó a calentarse. ¿Vives aquí?, preguntó Miriam, rompiendo el silencio por primera vez con intención. Sí, respondió Jed sin levantar la mirada. Solo desde los 24. Ella quiso seguir preguntando. ¿Qué pasó a los 24? ¿Dónde estaba su familia? ¿Por qué solo?
Pero no lo hizo. Solo asintió, bajó la mirada y dio otro bocado. No necesitaba saberlo todo. Bastaba con ver cómo él se movía. Después de comer, Jed no se quedó esperando agradecimientos. Regresó al banco de trabajo, tomó una correa de cuero y comenzó a enhebrarla sin decir palabra. Sus movimientos eran precisos, metódicos. No apurados, no lentos. Exactos. Ella terminó su pan. Sus dedos, aunque débiles, ya no temblaban tanto. Lo observó. «¿Por qué me llevaste contigo?», preguntó en voz baja. Jed no se detuvo. No buscó dramatismo ni efecto. «Necesitabas ayuda», dijo simplemente. Eso fue todo. Sin adornos. Sin intención de hacerse el héroe. Solo una verdad directa. Miriam lo miró unos segundos más. Luego se recostó, apoyó la cabeza sobre el marco de la cuna y por primera vez dejó que el sol tocara su rostro. «No sirvo de mucho», murmuró más para sí misma que para él. Jed detuvo el hilo por un instante, pero no la miró. Luego retomó el movimiento con la misma calma y respondió: «No necesito que sirvas de algo». Fue la frase más inesperada de su vida, y quizás la más importante. No fue condescendiente ni dulce. Fue firme, real. Una afirmación sin condiciones. Miriam se quedó en silencio. Nadie nunca le había dicho que valía más allá de su utilidad. Toda su vida había estado definida por lo que podía o no hacer. Por cuánta carga representaba. Por cuánto estorbaba o ayudaba. Jed, sin embargo, no la medía con esa vara. Minutos después, se levantó, caminó hacia un armario en la esquina del cuarto y sacó un vestido. Estaba gastado, remendado en los bordes, pero limpio. Lo colocó con cuidado sobre la cuna cerca de sus pies. «No estoy seguro de qué talla usas», dijo. «Pero esto puede servir por ahora». Ella bajó la mirada. Su propio vestido estaba sucio, rasgado, manchado de días sin agua ni dignidad. Trató de tragar saliva. «¿Puedo lavarme, Jed?», asintió. «Hay una palangana afuera, te la traigo». Y sin darle tiempo a sentirse culpable, salió por la puerta. Jed regresó con una palangana de acero llena de agua de pozo, una pastilla de jabón y un paño doblado. No dijo nada. Lo colocó todo en la mesa baja junto a la cuna y volvió a su banco de trabajo. Se sentó de espaldas. «No estorbaré», fue lo único que dijo. Miriam se quedó inmóvil. Aún no entendía del todo lo que estaba sintiendo. La privacidad era algo que jamás había tenido sin condiciones. Siempre hubo ojos encima de ella, evaluando, criticando, recordándole lo que no podía hacer. Pero esta vez nadie miraba. Nadie preguntaba. Solo silencio. Y espacio. Se inclinó lentamente hacia la palangana. Le tomó tiempo. El esfuerzo le sacudía los brazos, las muñecas le ardían por la presión de las correas del día anterior, y su cuerpo todavía dolía por la deshidratación. Pero lo logró. Se lavó la cara, los brazos, el cuello. No se cambió el vestido aún. No estaba lista. Pero se limpió lo que pudo. El jabón olía a pino, a algo limpio, a algo que no sentía desde hacía mucho. Jed no volteó ni una sola vez. Cuando terminó, Miriam dijo con voz casi apagada: «Listo». Jed se levantó, recogió la palangana y abrió la puerta de par en par para dejar entrar el aire fresco. No hizo comentarios. No dio instrucciones. Solo continuó con su rutina como si ella siempre hubiera estado ahí. Miriam lo observó desde su rincón. «No haces preguntas», dijo. Jed la miró sin sorpresa. «¿Quieres que lo haga?». Él la negó suavemente con la cabeza. «No». «Entonces está bien», dijo él. Ese intercambio tan simple le dejó algo que no había tenido en años: espacio para respirar. Sin explicarse, sin justificarse, sin necesidad de dar respuestas que dolían. Más tarde Jed volvió con un pequeño fajo de trapos doblados y una tira de cuero. Se los puso en el regazo sin decir palabra. Ella los miró confundida. «¿Y esto para practicar?», dijo él. «Puedes usar las manos. Podrías ayudarme con las empuñaduras si quieres. Si no puedes, no pasa nada». Miriam bajó la vista.
Sus dedos tocaron la superficie del cuero torpes al principio. Dudó, pero luego empezaron a moverse, lentos, inseguros, pero recordaban. Se inclinó sobre la tela y comenzó a coser. Jet volvió a su banco y retomó el lijado. No hubo más palabras. Solo el sonido de las herramientas, el crujido de la madera y el descubrimiento de un nuevo ritmo compartido. Durante toda la tarde no vino nadie, ni vecinos, ni forasteros, ni ruido del pueblo. Solo el vaivén de los movimientos. Ella cosiendo en silencio, enlijando piezas de madera como si supiera que cada pulgada importaba. Miriam terminó la mitad de una empuñadura. Le dolían los brazos, los dedos temblaban, pero en su pecho algo distinto comenzaba a despertar. No era solo el cansancio, era otra cosa a propósito. Por primera vez en mucho tiempo no estaba esperando a que todo terminara. Estaba haciendo algo. Y no porque alguien se lo exigiera, sino porque ella misma quiso. Al anochecer, Jet se acercó y dejó una pequeña caja de madera junto a su catre. No dijo nada. Dentro había retazos de cuero organizados por tamaño, color y forma. Era más que un gesto. Miriam lo entendió al instante. Él no solo estaba ayudándola a sobrevivir, le estaba haciendo espacio para quedarse. La mañana siguiente llegó más fresca. Una neblina ligera se deslizaba por la ventana y el olor a madera húmeda llenaba la habitación. Miriam abrió los ojos sin sobresalto. Escuchó el crujido de la puerta al cerrarse tras él. Jet había salido al amanecer, pero esta vez no tuvo miedo. El agua estaba en su sitio. La manta bien acomodada sobre sus piernas. Esos pequeños gestos preparados sin palabras decían más que cualquier promesa. Él volvería. Se incorporó con cuidado apoyándose en el marco del catre. Sus brazos aún dolían, pero ya no de abandono. Dolían de haber sido usados, activados, reconocidos. Al mirar a su lado, la caja con los retazos seguía ahí. Junto a ella, 3 carretes nuevos de hilo, ordenados por tamaño, pensados para alguien que valía el esfuerzo. Ese detalle simple pero intencional le arrancó un nudo en el pecho. 1 hora después, oyó el sonido de cascos, y la puerta se abrió. Jet entró en silencio como si no quisiera perturbar la calma. Traía un cubo de agua en una mano y un saco de lona en la otra. Sus botas arrastraban barro fresco. ¿Dormiste bien?, preguntó sin volverse todavía. Creo que sí, respondió ella. ¿Tienes hambre?, asintió. Él comenzó a cocinar sin pausa. Queso duro, pan del día anterior, 2 huevos. Movimientos precisos sin desperdicio. Lo hacía como alguien que lleva años cocinando solo, pero que ahora tenía a alguien más en mente. Cuando la comida estuvo lista, colocó el plato frente a ella. ¿Cocinas alguna vez?, preguntó. Miriam dudó un momento. No podía moverme mucho. Él asintió. ¿Quieres? Te puedo mostrar cómo manejar una sartén con una sola mano. Ahora no. Pero algún día sí. No hubo necesidad de decir más. La idea había sembrado algo dentro de ella. Mientras Jet comía al otro lado de la habitación con los codos apoyados en las rodillas, y la mirada baja, Miriam lo observó en silencio. No era un hombre fácil de leer. Pero había detalles, la pequeña cicatriz en su antebrazo izquierdo, los callos en sus nudillos, la forma en que masticaba con lentitud mientras pensaba. Su pasado no se contaba con palabras, sino con gestos acumulados. Ella dejó el tenedor a un lado. ¿Siempre viviste solo él? No respondió de inmediato. No siempre, dijo finalmente con voz grave. Siguió una pausa larga pero no tensa. Miriam esperó. Mi hermano y yo trabajábamos juntos. Un invierno el granero se incendió. Yo salí, él no. Miriam no expresó lástima, solo asintió comprendiendo. No todos los dolores necesitan consuelo. A veces lo único que se necesita es que alguien escuche sin interrumpir. Y después preguntó. Jet bajó la mirada al trozo de madera que tenía en las manos. Construí este lugar. Pensé que el silencio sería más fácil. Ella no presionó. Esa respuesta era suficiente. No buscaba conmoverla. Solo estaba diciendo la verdad.
¿Y tú?, preguntó él entonces. Miriam se tensó. No estaba acostumbrada a contar su historia, y menos aún a que alguien se interesara en escucharla. Mi familia pensó que esconderme era más sencillo. Cuando murió mi padre, dejaron de fingir. ¿Simplemente te dejaron? Él asintió. Dijeron que lo retrasaría, que no podían alimentar a alguien que no podía trabajar. Jed no dijo nada. Su rostro se mantuvo neutro. Pero sus ojos decían otra cosa. Y si vienen a buscarte, dijo finalmente, me encargaré yo. No lo dijo como una amenaza, tampoco como una promesa heroica. Lo dijo como algo que ya había decidido. Miriam no le dio las gracias, pero tampoco apartó la mirada. Más tarde ese mismo día, Jed colocó una caja de madera junto a la ventana. Luego dobló un viejo relleno de lana para improvisar un cojín. Se acercó a ella sin prisa y con cuidado la ayudó a sentarse cerca del cristal. Cada movimiento era lento, guiado por lo que ella pudiera tolerar. Ella apretaba los dientes por el dolor, pero no se quejaba. No porque no doliera, sino porque algo en ese gesto la llenaba de vida. Una vez sentada, miró la ventana. El vidrio estaba manchado opaco, pero para ella era un portal. Hacía años que no veía el mundo desde una posición erguida. Apoyó las yemas de los dedos sobre el marco y respiró hondo. Jed le entregó un pequeño bloque de madera y una tira de papel de lija. «Prueba con esto», dijo. «No te apresures». Ella tomó el bloque y empezó a frotarlo con movimientos cortos, torpes al principio. Se le acalambraron los dedos. «Pareu». Volvió a intentarlo. Poco a poco encontró un ritmo. El tiempo pasó entre trabajo, agua y descanso. Al anochecer, Miriam había alisado 2 piezas. Las colocó una junto a la otra sobre la caja como si fueran una ofrenda silenciosa. Jed pasó cerca, las miró y dijo una sola palabra: «Bien». Fue la primera vez que alguien la felicitaba desde que era niña, y en ese momento, con los brazos doloridos y las piernas dormidas, comprendió algo. Ya no era una mujer esperando la muerte. Cada mañana era alguien que paso a paso estaba comenzando a reconstruirse. Aún sentía la necesidad en la espalda, los brazos resentidos, pero ya no eran síntomas de abandono, sino para repararlas. Eran señales de recuperación. Había empezado a comprender el ritmo del lugar, los sonidos del taller, el crujido de las herramientas, el modo en que Jed se movía de una tarea a otra sin hablar, pero atento. Y sobre todo, el silencio entre ellos ya no era incómodo, era generoso. Esa mañana Jed la acomodó junto a la ventana como cada día desde que comenzaron esa rutina sin nombre. Le entregó otro bloque de pino. Miriam ya no temblaba al sostenerlo. No era rápida, pero sus manos seguían un compás firme. Ya no dejaba caer las piezas. Desde el patio llegaban sonidos secos, el hacha golpeando madera, luego el chasquido. Luego, otra vez silencio. Miriam se sorprendía a sí misma mirando la puerta cada cierto tiempo. No era ansiedad. No como quien ha empezado a confiar sin darse cuenta. Jed regresó 20 minutos después con los brazos cargados de leña, la camisa empapada de sudor y el rostro cubierto por la sombra de una barba incipiente. Dejó la madera junto a la estufa y echó un vistazo a las piezas que ella había lijado. Asintió. «Estás mejorando con la presión». «Las manos no tiemblan tanto», respondió ella. «Si te cansas, dímelo». «Estoy bien», dijo con firmeza. Vertió agua en una olla pequeña y la puso al fuego. «No estás aquí para demostrar nada», agregó. Miriam bajó la mirada. Tenía algo que demostrar, ¿verdad? No respondió, pero la pregunta se le quedó dentro. Jed se giró para preparar el desayuno. Mientras el fuego crepitaba detrás de él, Miriam preguntó en voz baja: «¿Por qué nunca viene nadie aquí?» Él no se giró. Siguió cortando pan. «Lo mantengo así». «¿Por qué solía arreglar herramientas para el pueblo?», respondió. Pero me harté de cómo hablaban. Como si estar solo significara que algo anda mal contigo, o que estás dañado. Vertió agua en 2 tazas. «No me gusta el ruido, ni que aparezca gente sin que la llame». Miriam asintió comprendiendo. Luego lo miró.
Tampoco hablas mucho. No tenía con quién, dijo él sin drama. Me acostumbré a pensar en lugar de hablar. Buen hábito, dijo ella. Jed le pasó una de las tazas. Miriam la sostuvo con ambas manos. El calor le llegó hasta los huesos. Sus dedos tenían más fuerza ese día, y no pudo evitar sonreír muy levemente. A veces la sanación no suena como una revelación. Suena como el crujido de la leña y una taza de agua caliente entre las manos. Después del desayuno, Jed volvió a trabajar la pata de una silla que había estado moldeando la noche anterior. Miriam lo observaba desde su sitio aún con la taza entre las manos. Era curioso cómo sus movimientos lentos meticulosos no transmitían cansancio ni urgencia. Transmitían presencia. Como si cada clavo, cada trazo tuviera su propio tiempo. Miriam lo miró en silencio, y sin pensarlo demasiado preguntó: ¿Alguna vez pensaste en irte de aquí? Jed levantó la vista algo sorprendido por la pregunta. Dejar este lugar. Todo, dijo ella. El taller, el pueblo. ¿Alguna vez quisiste empezar de nuevo? Él se quedó pensativo. Su mirada volvió a la madera que tenía entre las manos. No, ¿por qué no? ¿Por qué yo construí esto? Es lo único que no me ha abandonado. Esa respuesta la atravesó más de lo que esperaba. No hubo resentimiento en sus palabras. Tampoco nostalgia. Era una afirmación simple pero tan cargada de historia, que Miriam no supo qué decir. Más tarde, después del mediodía, Jed salió al cobertizo trasero en busca de chatarra. Aprovechando ese momento, Miriam se deslizó poco a poco hacia la caja de tela junto a la estufa. Aprendía a moverse mejor. Usaba los brazos para girar su cuerpo como si sus caderas fueran un timón silencioso. Sus piernas seguían siendo un lastre, pero lo demás empezaba a despertar. Abrió la caja. Sacó una tela que ya había visto antes, un pañuelo beige suave con costuras finas en los bordes. No era de ella. Era de alguien que cosía con intención. Lo sostuvo unos segundos. Luego lo guardó con delicadeza. Regresó a su sitio antes de que Jed volviera. Esa noche, él trajo una caja desconocida. La colocó junto a su catre sin decir palabra. Cuando Miriam la abrió, se quedó inmóvil. Dentro había piezas de madera talladas, soportes de rueda, correas de cuero enrolladas y asas apenas moldeadas. No era un mueble cualquiera. Era el inicio de una silla de ruedas. Ella lo miró con los ojos clavados en él. «Me estás construyendo una silla. Supongo que ya es hora», respondió él. Se le hizo un nudo en la garganta. ¿Por qué? Jed se encogió de hombros. «Tienes que poder moverte. Ya tengo las piezas». Eso es todo. Él la miró. Firme, claro. No metió la mano en la caja. Tocó el marco con suavidad. «¿No crees que es demasiado para ti?», preguntó ella con voz baja. Jed se acercó, se agachó y dijo: «No es caridad, Miriam. Ahora perteneces aquí. Si tú también quieres esto, forma parte de eso». Ella apartó la mirada. No por vergüenza, sino porque era la primera vez que alguien la veía como parte de algo a largo plazo, como alguien con futuro. Apoyó la mano sobre la madera y murmuró: «Entonces te ayudaré a terminarla». Jed asintió. Y esa noche, mientras él salía a tirar el agua usada, ella miró la lámpara tenue proyectada en la pared. Por primera vez desde niña se preguntó en silencio: «¿Quiero irme de aquí algún día?». Y esta vez no supo cómo responder, porque algo dentro de ella le decía que ya estaba empezando a quedarse. La mañana siguiente, el taller se sentía distinto. No más grande, no más ruidoso, solo más vivo. Jed comenzó temprano trabajando en la estructura de la silla. No hablaba mientras medía, cortaba o encajaba las piezas, pero cada gesto suyo estaba impregnado de propósito. Miriam desde su rincón cosía en silencio el acolchado para los apoyabrazos. Aún se equivocaba con las puntadas, pero ya no se detenía por eso. Aprendía con cada intento. Sus dedos, aunque adoloridos, eran más seguros. No hubo necesidad de palabras. Había una sincronía tácita entre ambos, como si los movimientos de uno completaran los del otro.
La tercera mañana desde que empezaron la silla, Jed bajó el armazón del banco de trabajo y lo colocó junto a su catre. «¿Cuánto falta para que esté lista?», preguntó ella sin apartar la vista de la estructura. «Un par de días más», dijo él. «Faltan los ejes y ajustar las ruedas. Rodará sobre tierra lo suficiente como para sacarte por la puerta. ¿Vibrará mucho? Puede ser, pero nada que no puedas soportar». Ella asintió. No sonrió, pero su postura cambió. Ya no se sentía hundida en el catre. Se sentía al borde de algo. Ese día, por primera vez desde que llegó, Jed la dejó sola. Fue justo después del almuerzo. Ensilló su caballo, acomodó unas bolsas y se detuvo frente a la puerta. «Tengo que ir a la ciudad», dijo. «No será por mucho». Miriam parpadeó. «Me dejas aquí solo por un rato. Voy a cerrar con pestillo. ¿Estarás segura?». Ella sintió un nudo inesperado en el estómago. No por miedo, sino por lo que significaba quedarse sola. Ya no era la misma que fue abandonada. Ahora estaba construyendo algo, y por eso le preocupaba perderlo. «¿Y si viene alguien?», preguntó. Jed se detuvo, la miró con calma. ¿Quién vendría? Ella no supo qué decir. «Si alguien se acerca, no abras la puerta, ni siquiera para mirar». Miriam hizo un pequeño gesto de asentimiento. Jed se acercó, le acomodó la manta sobre las piernas y acercó una taza de agua a su alcance. No dijo más. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue intenso. No por peligro, por contraste. Ella se quedó sentada escuchando. Nada. Solo el viento soplando entre las grietas del techo y el polvo golpeando suavemente las paredes. Entonces, miró la silla incompleta y luego sus propias manos. Las estiró hacia las correas de cuero que había dejado a un lado. Empezó a enhebrar hebillas. Lento pero firme. No era un trabajo que conociera, pero quería terminarlo antes de que él volviera. No sabía por qué exactamente. Solo sabía que quería que él lo viera y que se sintiera orgulloso. Jed regresó 2 horas después. Su abrigo estaba cubierto de gravilla y sus manos olían a aceite de armas. Traía 2 pequeños paquetes envueltos en tela y atados con cuerda. Miriam lo observó entrar, revisar la cerradura de la puerta como por reflejo y sacarse los guantes con parsimonia. No dijo nada de inmediato. Tampoco ella. «¿Todo bien?», preguntó finalmente. «Sin problemas», respondió ella. Jed echó un vistazo al marco de la silla. Las correas de cuero que Miriam había trabajado estaban dobladas con precisión, abrochadas, alineadas. «¿Tú hiciste esto?», ella asintió. «Trabajo limpio», dijo él. Algo imperceptible cruzó entre ellos. Una pausa suave. No un silencio incómodo, sino un reconocimiento. Como si en ese instante, sin declararlo, ambos supieran que se estaban viendo por dentro. Jed desató el primer paquete. Dentro una pequeña lata de ungüento casero. Espeso, amarillento. La colocó sobre la mesa cerca de ella. «Para tus manos», dijo. La viuda de la tienda general dijo que ayuda con quemaduras, cicatrices, piel reseca. Miriam bajó la mirada hacia sus nudillos, aún enrojecidos por la lija. «Lo usaré más tarde», dijo sin levantar la voz. Él no insistió. El segundo paquete contenía 2 camisas de manga larga y una falda sencilla pero nueva. Ella las miró en silencio. «No hacía falta», murmuró. «Eran baratas», respondió él. «Y tienes frío en las mañanas». Su tono no cambió, pero Miriam notó algo diferente en su postura. Una tensión leve en los hombros. Una reserva que antes no había visto. Él levantó la vista. «¿Crees que soy un caso de caridad?», se detuvo. La miró sin moverse. «No». Entonces, ¿por qué ayudar? Su respuesta fue inmediata. «Porque cuando veo algo roto lo arreglo». Ella se quedó en silencio unos segundos. «No soy una silla», dijo al fin. «Lo sé», respondió él sin cambiar de tono. Volvió al banco de trabajo, pero no levantó ninguna herramienta. Miriam, por su parte, sintió algo en el pecho que no era dolor, pero se le parecía. No ardía, no punzaba, pero lo sentía ahí. Como algo vivo que nunca supo que tenía. Después de cenar, mientras Jed afilaba un cuchillo junto a la estufa,
Ella rompió el silencio. ¿Alguna vez has tenido a alguien viviendo aquí contigo? Él no la miró de inmediato. No, no desde mi hermano. ¿Y qué pensaría él de mí? Jed terminó de limpiar la hoja, la colocó con cuidado y dijo: Diría que eres dura. No lo soy. ¿Sí lo eres? Respondió en voz baja. Solo lo olvidaste. No dijeron mucho más esa noche. El viento soplaba afuera como si todo el mundo allá afuera quedara suspendido. Y dentro, solo había madera calor y dos personas que se reconocían sin apurarse. Antes de apagar la lámpara, Jed se acercó a su cuna. ¿Estás lo suficientemente caliente? Sí. Dudo. La silla debería estar lista pronto. Lo sé. Quiero que la pruebes primero allá atrás. Solo tú y yo. No te apresures, respondió ella. Antes de retirarse, él hizo algo que nunca había hecho. Le tocó la muñeca con suavidad. Apenas un segundo. Su mano temblaba un poco, pero ella no la apartó. Gracias, susurró. Por todo. Jed bajó la mirada a su mano. Luego a ella. No estás aquí porque me dieras lástima, dijo con voz firme. Estás aquí porque te quiero aquí. Y algo dentro de Miriam se quebró, pero no en pedazos. Se quebró como una barrera que al fin se cae. No fue salvada. Fue elegida. Esa noche Miriam se recostó en el catre. Los brazos le dolían, las piernas seguían adormecidas, pero por primera vez, eso no la hacía sentir derrotada. Era el tipo de cansancio que llegaba después de haber hecho algo que importaba. Mientras escuchaba el sonido constante del lijado en la esquina del taller, pensó: estoy siendo reconstruida. Igual que una de esas sillas apiladas por Jed en el rincón. Ya no había preguntas sobre lo que vendría, ni sobre lo que debía hacer a cambio. No había deudas, ni temor, ni la angustia del mañana solo ese sonido, lija sobre madera, y un hombre que no la abandonaba. Cuando cerró los ojos, no lo hizo con ansiedad. Lo hizo con la certeza de que ya no necesitaba que el mundo colapsara para poder descansar. A la mañana siguiente, Jed arrastró la estructura terminada de la silla de ruedas junto a la cuna de Miriam. Lo hizo con cuidado sosteniéndola con ambas manos. Las ruedas estaban engrasadas, el asiento de cuero cosido con precisión, los apoyabrazos lijados, el reposapiés atornillado ancho estable. Todo estaba ahí, completo. Miriam lo miró como si aún no pudiera creerlo, como si parte de ella no quisiera ilusionarse demasiado. ¿Crees que puedo?, preguntó en voz baja. Jed asintió. Te ayudaré. Se arrodilló a su lado. Voy a levantarte por la espalda y las caderas. Tú guías con los brazos. Lo haremos despacio. Miriam inspiró hondo. Sus manos temblaban. Su cuerpo se tensó. Espera, dijo. Necesito un segundo. Jed no se movió. Apoyó el brazo en el borde del catre. Espero. Ella cerró los ojos. Su mente se llenó de miedos. ¿Y si caigo? ¿Y si me duele? ¿Y si me ve fallar justo el que me ha visto con dignidad? Entonces él dijo algo que cortó el ruido de su cabeza. No te apresures, pero no te convenzas de no intentarlo. Ella lo miró y asintió. Jed deslizó un brazo detrás de su espalda, el otro bajo sus muslos. Sus músculos se tensaron. No fue brusco ni torpe. Era como si ya supiera dónde estaban cada uno de sus puntos de dolor. Ella soltó un quejido leve cuando la cadera se movió. Apretó su hombro con una mano y luego sintió como su cuerpo tocaba el cuero del asiento estable. La estructura crujó apenas, pero aguantó. Jed mantuvo una mano cerca de su hombro por si perdía el equilibrio. No fue necesario. Miriam bajó la mirada a las ruedas, luego al hombre que la había traído hasta aquí, y supo sin que nadie se lo dijera que nada volvería a ser como antes. Tomaron la puerta trasera. Jed la abrió con ambas manos y empujó la rampa de madera que había construido días antes en silencio, como si desde el principio hubiera estado planeando este momento. La bajó lentamente hacia el patio trasero. El suelo era de tierra apisonada, algo irregular, con restos de madera, hierbas en macetas y un cobertizo inclinado al fondo. El sol aún era suave.
El aire limpio. No había público. No había expectativas. Solo ella y él. Jed dio un paso atrás, se apoyó en las caderas y dijo: «Inténtalo». Miriam bajó la mirada a las ruedas. Sus palmas estaban húmedas. Las secó con el borde del vestido. Luego colocó las manos sobre los aros metálicos y empujó. Al principio fue torpe. El movimiento era irregular. Pero la silla avanzó. Giró levemente hacia la izquierda. La corrigió. Empujó otra vez. Y luego volvió a rodar. No fue rápido, no fue preciso. Pero era movimiento. Era libertad. Sin aviso, una risa le salió de la garganta. No una risa decorativa, sino una risa auténtica, brusca, sincera. Se sorprendió a sí misma. Giró otra vez. Rodó unos metros. Se detuvo. Avanzó. Cada metro era un mundo. No estaba siendo empujada. No estaba siendo cargada. No dependía de nadie. Estaba eligiendo. Jed no sonrió, pero la observaba con una expresión distinta. Había algo suave en sus ojos. Firme. Inquebrantable. Pensé que se sentiría como estar atada a algo, dijo ella. Jed se acercó. No estás atada a nada, es tuya. Ve donde quieras. Hizo una pausa. Incluso si eso significa alejarte de aquí. Ella lo miró. Su mandíbula se tensó. No quiero irme. Él asintió. No insistió. Durante la siguiente hora practicaron. Girar, frenar, avanzar en línea recta. Jed quitó piedras del camino, le enseñó a pasar por encima de surcos, a levantar las ruedas con pequeños movimientos. Cuando Miriam se cansaba, él la empujaba sin decir palabra. Solo caminaba a su lado en círculos tranquilos, como si el mundo fuera eso, ella, él, y la tierra firme. Esa noche, por primera vez desde que llegó, no cenaron separados. No había catre, no había rincón. Había mesa. Jed sirvió un guiso simple. Carne seca, tubérculos, un caldo espeso que llenaba la habitación de aroma. Miriam se sentó frente a él con su silla alineada con la mesa. No pidió ayuda. Tomó la cuchara con ambas manos. Más lenta sí, pero no derramó nada. A mitad de la comida levantó la vista. Solía sentarme en una mesa, así dijo. Cuando era niña, mi padre me llevaba y me bajaba junto a mis hermanos, antes de que se volviera demasiado orgulloso. Jed no interrumpió. Después dijo que debía comer sola, que era una distracción, que estaba débil. Ella bajó la vista al cuenco. No me había dado cuenta de cuánto extrañaba esto, solo estar a la altura de alguien. Jed la miró, con calma, sin drama. «Te lo mereces», dijo. Y ella no respondió. Pero sus ojos hablaban. Ese era el tipo de ternura que no se dice, se demuestra. Después de cenar, mientras Jed limpiaba los cuencos con movimientos tranquilos, Miriam se quedó junto al banco de trabajo ajustando las hebillas de su silla. Ya no lo hacía por obedecer. Lo hacía porque quería mejorar lo que ahora también era suyo. Sus manos se movían con más firmeza. El temblor era casi imperceptible. Había algo en el sonido del metal contra el cuero que le resultaba familiar. Como si siempre hubiese estado destinada a estar ahí y apenas ahora lo recordara. «He estado pensando», dijo sin girar la cabeza. Jed levantó la vista desde el trapo con el que secaba. «Si voy a quedarme, quiero ayudar más, aprender cosas reales. Con herramientas». Se secó las manos sin responder de inmediato. Luego asintió con esa tranquilidad que solo tienen quienes no necesitan convencer a nadie. «¿Quieres construir? Quiero intentarlo». Él la miró. No con sorpresa, con reconocimiento. «Te enseñaré». Ella bajó la vista. Su voz bajó con ella. «¿Por qué haces todo esto por mí? Porque te quiero aquí», repitió Jed con la misma honestidad que antes. «Ya lo dijiste, y lo sostengo». El silencio volvió. Pero era uno distinto. No era distancia, era cercanía sin presión. Y entonces ocurrió algo que no había pasado antes. Jed se acercó, no con una tarea en mano ni con una herramienta. Solo él, simple, presente. Apoyó una mano cerca de su rostro sin tocarla. Luego con cuidado la posó sobre su mandíbula. Miriam se quedó quieta. No por miedo,
por la calidez que sintió una que no esperaba. Él se inclinó sin prisa. Cuando sus labios tocaron los de ella, no hubo urgencia. No fue ensayado. Fue real, humano, inseguro. Cierto, él la respondió con suavidad. Su mano tocó su brazo casi con torpeza, pero no lo soltó. Cuando el beso terminó, ninguno de los dos se apartó. Pensé que hombres como tú no existían, susurró Miriam. Jed la miró con la expresión de alguien que llevaba mucho sin permitirse creer. Yo pensaba lo mismo de mujeres como tú. Y en ese instante, sin adornos, sin ceremonia, dos almas rotas dejaron de sentirse solas. Después del beso, ninguno de los dos tuvo prisa por moverse. No hubo palabras vacías ni promesas que colgaran del aire. Solo esa quietud íntima entre dos personas que sin decirlo se habían elegido. Miriam se quedó sentada sintiendo la cercanía, no como amenaza sino como hogar. Y por primera vez desde aquel día en que la abandonaron en la lona polvorienta, no se sentía una carga soportada por compasión. Se sentía. La mañana siguiente llegó con una paz diferente. No era la ausencia de ruido, era la presencia de algo más grande, un vínculo nuevo, invisible, firme. Jed aún dormía en la silla junto a la estufa, sus brazos cruzados, su cabeza agacha. Miriam lo observó desde su silla. Su cuerpo aún dolía, pero no como antes. Ahora ese dolor le recordaba que algo dentro de ella se estaba reactivando. Como si su historia por fin estuviera escribiéndose con otras manos las suyas. Cuando Jed despertó, ella ya estaba practicando cómo controlar la silla sin desviarse hacia la izquierda. Había descubierto un pequeño truco con los dedos: apretar con una mano, soltar con la otra. Él la observó en silencio desde la puerta. Luego encendió la estufa. ¿Huevos o papilla de maíz?, preguntó. Ambos. Jed gruñó apenas. Un gesto que, viniendo de él, equivalía a una sonrisa. Durante la mañana trabajaron lado a lado. Él marcaba madera con carbón, ella aprendía a apretar la sierra con fuerza. No le explicaba las cosas dos veces, no la corregía con tono paternalista. Si algo salía mal, se lo mostraba de nuevo sin juicio. Ella lo absorbía todo. Al mediodía, Miriam ya había cortado 3 listones aprovechables y los había colocado sobre el marco de una caja. Sus manos estaban rojas y una pequeña ampolla se formaba bajo su pulgar. «¿Necesitas un descanso?», dijo Jed. «Necesito guantes», respondió ella. Él se rió bajo y breve. Un sonido que apenas vibró en el aire, pero la tocó profundamente. «Más tarde cortaré algo de cuero viejo», dijo. «Te los ganaste». Ella puso los ojos en blanco. «Así que ahora soy útil», Jed se apoyó contra el banco. «Fuiste útil desde el primer día que enhebraste esa empuñadura de cuero». Ella no dijo nada, pero giró el rostro. Y lo que ocultaba no era vergüenza, era emoción, gratitud. Algo más profundo que las palabras. Más tarde, mientras se lavaba las manos en la palangana metálica, vio su reflejo. Sus mejillas lucían menos hundidas, sus hombros más erguidos. Incluso su mirada tenía un brillo distinto. No se reconocía del todo, pero por primera vez no odiaba a la mujer que la miraba desde el fondo del metal. Esa noche cenaron en el porche. Jed había colocado 2 sillas, una de madera, y la otra, la de ella. Le encajó una pequeña tabla bajo la rueda izquierda para evitar que rodara cuesta abajo. Todo estaba calculado, pero nada se sentía rígido. Comieron en silencio, viendo cómo el polvo del desierto bajaba desde las colinas. Un halcón giraba en círculo sobre el cielo cobrizo. A lo lejos, un coyote ladró una sola vez, y luego todo volvió a callar. Jed se reclinó contra el respaldo y miró al frente. «¿Aún piensas en ellos?», preguntó sin necesidad de decir quiénes. Miriam tardó en responder. «A veces sueño que regresan. No a pedirme perdón, solo a llevarme de nuevo». La mandíbula de Jed se tensó. «No volverán. Y si lo hacen, no te van a tocar». Ella lo miró. No dudaba. Esa certeza también era nueva. «¿Por qué no has ido a la ciudad últimamente?», preguntó. Él tardó en contestar. «No quiero dejarte sola otra vez».
Puedo cuidarme. Jed bajó la vista, luego asintió. Lo sé, pero igual me preocupa. No confías en la gente, ¿verdad? No, en la mayoría. Tiene que ver con tu hermano, él dudó. Luego habló. Murió en un incendio. El techo estaba dañado, la gente del pueblo lo sabía. Yo lo advertí. Nadie hizo nada. Cuando colapsó, él estaba adentro. Miriam bajó la vista. Lo siento. Yo también, respondió él. Guardaron silencio. No por incomodidad. Era respeto. El cielo se volvió azul oscuro. Las estrellas comenzaron a encenderse una a una como si se turnaran para iluminar justo lo necesario. Miriam se acercó. Colocó una mano sobre la rodilla de Jed. Él bajó la mirada. Luego la miró a los ojos. Esta vez no se apartó. No me voy a ninguna parte, dijo ella con firmeza. Jed asintió. Luego, con ese movimiento sereno y determinado que lo caracterizaba, se inclinó y la besó de nuevo. Esta vez más lento, más profundo. Y ella no dudó. Su mano se apoyó en su cuello acercándolo. El calor ya no era sorpresa, era elección, era conexión. Cuando se separaron se quedaron quietos como si la noche misma los abrazara. ¿Todavía crees que no existo?, preguntó él con la voz más suave que nunca. Miriam sonrió. ¿Pequeño? Seguro, creo que ahora sí. Esa noche no regresaron a sus esquinas del taller. Jed colocó un colchón de lana junto a la estufa, lo acomodó en silencio al lado de la cuna y no dijo una sola palabra. No preguntó, solo lo construyó. Miriam lo observó con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Cuando él terminó, ella se acercó y puso su mano sobre la de él. Quiero quedarme cerca esta noche, dijo. No por seguridad, por mí. Jed no respondió con palabras, solo la ayudó a acomodarse a su lado despacio como hacía todo con respeto sin prisa. Y cuando ella apoyó la cabeza sobre su hombro, él apoyó la mejilla en su cabello. No hubo ceremonia, no hubo promesas, pero el espacio entre ellos desapareció. Jed se despertó antes del amanecer como siempre, pero esta vez no se movió de inmediato. Miriam dormía a su lado. Su respiración era tranquila. Su mano descansaba sobre su pecho ligera. Su cabello se desparramaba sobre su hombro, y sus piernas, aunque torcidas y aún frágiles, estaban entrelazadas con torpeza a las de él. No se había quejado. No había pedido ayuda para acomodarse. Solo se había quedado. Jed la observó un largo rato como si quisiera memorizarla. No con deseo, con devoción. Luego se levantó con cuidado sin despertarla. Encendió la estufa en silencio. Salió por la puerta trasera dejando que se cerrara con apenas un clic. El aire estaba fresco. El polvo aún dormía. Sus botas dejaron marcas suaves sobre la tierra, mientras recogían los últimos trozos de leña. Tomó nota mental, estaban quedándose sin harina, sin agujas, y casi sin aceite para lámparas. Tendría que ir a la ciudad antes de que terminara la semana, pero no quería apresurarse. Al regresar al taller, Miriam ya estaba despierta. Estaba en su silla erguida, vestida con el cabello recogido en un moño improvisado. No se había maquillado, no lo necesitaba. Su dignidad estaba en los gestos, no en los adornos. «No me despertaste», dijo ella. «Te veías en paz». Ella asintió. Luego, acomodándose un mechón tras la oreja, agregó: «No dormí toda la noche, pero fue mejor que antes». Jed notó las marcas rojas en sus palmas. Se agachó, tomó el bálsamo que le había traído días antes y sin pedir permiso. Comenzó a aplicarlo con cuidado. Ella no apartó la mano. Cuando terminó, la sostuvo un segundo más. «Quiero probar algo», dijo él. «¿Qué?» «La colina detrás del cobertizo». Miriam alzó la mirada. «¿La más alta?» Él asintió. «Quiero ver si puedes llegar a la cima». Ella miró por la ventana trasera. El terreno no era ideal. Había grava suelta, hierba seca y tramos de tierra blanda. Pero no era imposible. «¿Estás seguro?» Sí, estudió su rostro. Había calma en su voz. No era un reto. Era una invitación. «Entonces vamos», dijo ella.
Después del desayuno, Jed ató una cantimplora al respaldo de su silla y caminó a su lado. El ascenso fue lento. Las ruedas se trababan. Ella sudaba, jadeaba, pero no se detenía. A la mitad sus brazos temblaban. ¿Quieres parar? No, respondió. Solo quédate cerca por si caigo. Pero no cayó. 20 minutos después llegó a la cima. Desde allí el mundo era otra cosa. Colinas doradas, árboles dispersos como puntos de tinta, y un arroyo lejano como una línea de plata. Jed se paró junto a ella. Cruzó los brazos. No dijo nada. Miriam respiraba agitada, el cabello pegado al cuello. Pero sus ojos estaban vivos. No pensé que pudiera. Pero pudiste, respondió él. Ella lo miró. Luego bajó la voz. Cuando volviste con esos paquetes, noté que tu funda de arma había desaparecido. Jed no respondió. ¿La vendiste? La empeñé. ¿Por qué? Necesitaba monedas para las piezas de la silla. Eso me importaba más. Miriam tragó saliva. ¿Y si alguien venía a buscarme? Igual te protegería, dijo. Con arma o sin ella. No quiero que estés indefenso por mi culpa. Jed la miró con firmeza. No eres una carga. Ella lo sostuvo con la mirada. Lo sé, pero también cuido de ti. Él asintió. Y eso está bien. De regreso en el taller, Miriam pasó la tarde organizando clavijas y clasificando clavos. Jed reparaba el marco de una vieja mecedora, pero se movía más lento que de costumbre. Observaba más. Pensaba más. Había algo en el aire. Una pausa antes del cambio. Al atardecer volvieron a sentarse en el porche. Esta vez el silencio era distinto. No era paz, era anticipación. Miriam rompió el silencio. Sé lo que dirá la gente del pueblo si se enteran que compartimos cama. Jed no reaccionó. Solo la miró sin bajar la vista. No me importa lo que digan. A mí tampoco. Pero quería que lo supieras. Bajó su taza. Su voz fue firme. No solo quiero tu ayuda. No solo quiero este espacio. Lo miró a los ojos. Te quiero a ti, Jed. Él no respondió. Se levantó, caminó hacia ella y se arrodilló frente a su silla. Sus manos estaban callosas, su camisa manchada de trabajo, pero su mirada era limpia. No tengo anillo, dijo. Ni predicador, ni apellido que valga oro. Tengo este lugar, estas manos y mi palabra. Ella sintió que se le apretaba el pecho. Quiero casarme contigo, dijo. Si tú quieres. Miriam no dudó. Extendió la mano. La colocó sobre su pecho. Eres todo lo que quiero. Jed se inclinó. La besó. Esta vez sin timidez, sin duda. Con los dedos de ella rodeando su cuello. Con el corazón en el gesto. Cuando esa noche la llevó al colchón junto a la estufa, ella no temblaba. No buscaba protección. Buscaba cercanía. Y no durmieron como quienes temen perder algo. Durmieron como quienes al fin habían encontrado un hogar. Habían pasado 3 semanas desde que Jed le pidió matrimonio. El clima comenzaba a cambiar. Las mañanas eran más frescas, y las hojas detrás del cobertizo se curvaban lentamente hacia el amarillo. Miriam se desplazaba por el taller con una soltura que días atrás habría parecido impensable. Clasificaba maderas, cosía empuñaduras para herramientas. Había ideado un método para barrer el suelo atando una escoba al frente de su silla. Jed nunca lo dijo en voz alta, pero cada vez que la miraba trabajar su rostro hablaba por él. Ya no era una huésped, era su compañera. Ese día Jed se preparaba para ir a la ciudad. Por primera vez desde que la trajo iría solo. Miriam insistió. Necesitarás harina, aceite para lámparas y jabón, añadió con media sonrisa. La estufa huele peor que tú. Él sonrió. Poco, pero duró más que de costumbre. Antes de montar su caballo, la miró desde la puerta. ¿Estás segura de que estarás bien? Tengo herramientas, dijo. Y un martillo. No dejes que ese comerciante te cobre de más. No lo haré. La vio desaparecer dentro del taller. El lugar sin él ya no se sentía vacío, solo en espera.
Miriam trabajó toda la mañana, remendó una camisa de Jed, preparó agua para hervir el bálsamo, revisó las ruedas de su silla. Era dueña de sus movimientos, dueña de su tiempo. Hasta que llamaron a la puerta. 2 golpes fuertes, secos. Se quedó inmóvil. Nadie llamaba. Nunca. Se deslizó hacia la puerta en silencio. No abrió. Solo alzó la voz. ¿Quién es una voz de hombre desconocida? Brusca. Busco a Jed Harley. Dicen que tiene a una mujer aquí que no es suya. Miriam sintió el hielo subirle por la espalda. Apretó los puños. No sé quién te dijo eso, respondió sin tartamudear. Su familia está en la ciudad. La voz insistió. Escuché que tienes una condición. No eres apta para estar sola. No puedes vivir aquí como esposa. El corazón de Miriam golpeaba su pecho, pero no retrocedió. No estoy sola, dijo con calma, y no necesito que me validen para existir. El hombre no se callaba. No tienes derecho a jugar a ser esposa cuando ni siquiera puedes caminar. Miriam miró la puerta como si pudiera atravesarla con la mirada. Entonces deslizó su mano hacia el costado de la silla. Apretó el pequeño martillo que había escondido días antes. Su voz salió firme, sin temblor. He caminado esta tierra más tiempo del que imaginas. Construí estantes tallé madera, cosí cada empuñadura del taller de Jed. Y si sigues ahí cuando él vuelva, te mostraré de qué más soy capaz. Hubo silencio. Luego pasos que se alejaron. Miriam no se movió por un buen rato. Se quedó ahí. ¿Quieres ir firme? Jed regresó 1 hora después, el carrito medio lleno. Aún no había desmontado cuando ella ya estaba afuera. Vino un hombre, dijo sin adornos. El rostro de Jed se endureció. ¿Qué quería? Dijo que venía de mi familia, que no pertenezco aquí. Jed no respondió, pero sus puños se cerraron. Yo me encargué, añadió ella. ¿Estás bien? Ni siquiera necesité el martillo. Él bajó, caminó hacia ella, le tomó la mano. No vas a ir a ninguna parte. No lo tenía planeado. Esa noche junto a la estufa, Jed sacó un pequeño paquete. Dentro una banda delgada de plata. No es mucho, dijo, pero es tuya. Ella la miró, luego a él. No necesito pruebas. Yo sí, respondió y se la colocó en el dedo. Encaja, susurró. Miriam no lloró, pero su mano tembló cuando la llevó al pecho. Quiero empezar a construir algo nuevo, dijo él. Que una habitación atrás, ventanas más grandes, más luz. Para que él la miró con una ternura silenciosa. Para nuestro hijo. Miriam lo miró. No había dicho nada aún, pero él ya lo sabía. No hacía falta que me lo dijeras, dijo Jed. Ella rió y luego se tapó la boca. Ese taller, esa vida, esa historia que todos descartaron, ahora tenía un nuevo comienzo. Esa noche, Miriam apoyó la cabeza en el hombro de Jed. El taller estaba en calma. Afuera el viento había cambiado. El frío del otoño ya se anunciaba en la forma en que la madera crujía. Pero dentro todo era estabilidad, ritmo, calor. Nunca pensé que terminaría, amada, dijo ella en voz baja. Jed giró el rostro, apoyó su mejilla contra su cabello. No terminaste aquí, susurró. Te lo ganaste. Y esa era la verdad. Miriam Dane no había sido salvada por compasión. No fue cargada ni tolerada. Fue vista, fue acompañada, fue elegida y se eligió a sí misma. En un pueblo que les dio la espalda a ambos, habían construido algo que funcionaba no perfecto, no espectacular, pero firme, silencioso y real. Cada tabla del taller, cada empuñadura, cada manta extendida era una prueba de amor sin ruido. De esos que no buscan aplausos, sino continuidad. Jed ya no era el carpintero silencioso que medía el tiempo con clavos. Miriam ya no era la mujer que esperaba la muerte tendida sobre el polvo. Eran 2 sobrevivientes que eligieron vivir. Y cuando el amanecer volvió a asomarse por la ventana, ya no era el inicio de otro día difícil. Era el inicio de una vida elegida. Juntos. Si esta historia tocó algo dentro de ti, no lo guardes en silencio. Cuéntanos en los comentarios.
¿Cuál fue el momento que más te conmovió y por qué? Aquí cada historia es una forma de sanar. Y cada comentario tuyo es un faro para alguien que también se sintió olvidado. Suscríbete para seguir recibiendo relatos del alma. Recuerda, nunca es tarde para reconstruir una vida, aunque nadie más crea que valga la pena. Aquí sí creemos. Aquí te leemos.